Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener una mesa redonda sobre el tema crisis hipertensiva. Para eso vamos a tratar varios aspectos importantes como lo son la fisiopatología, vamos a hablar sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento y muy importante también la prevención. Para eso tenemos aquí a un conjunto de expertos que van a discutir sobre este tema y vamos a empezar primero con la fisiopatología para entender cómo se produce. Es de conocimiento que la crisis hipertensiva es pobremente tratada. También hay que recordar que un incremento súbito de la presión arterial conlleva un decaimiento de la fuerza de estrés en los vasos. Es por esto también que ocurre a consecuencia un daño del endotelio. Y hay que recordar que la presión arterial es una estrecha relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Y bueno, ¿cómo podemos diferenciar una hipertensión arterial de una crisis hipertensiva? Sabiendo eso, en una crisis hipertensiva se nos presenta una presión arterial mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio, además de alteraciones y daños en los órganos diana como son el cerebro, el corazón y los riñones. Ahora, para diferenciar entre una emergencia y una urgencia hipertensiva, sabemos que la emergencia es el aumento de la presión arterial con daño de los órganos diana y la urgencia solo es el aumento de la presión arterial sin daño de los órganos diana. Gracias, doctor, por su explicación. ¿Alguien más tiene algo que acotar? Sí, de hecho me parece muy importante tener que diferenciar entre una urgencia hipertensiva con una emergencia hipertensiva, puesto que de aquí vamos a partir para tener un tratamiento después. Y con esto me quiero referir a que en el caso de ser una emergencia hipertensiva, tenemos que realizar un descenso rápido de la presión arterial, es decir, de hasta un 20 a un 25% en las primeras 2 horas. Mientras que en la urgencia hipertensiva vamos a tener un poco más de tiempo, por decirlo así, puesto que debemos realizar un descenso progresivo de horas e incluso días. Interesante acotación, doctor Segura. ¿Y nos puede decir si este tratamiento va a poder llegar a una presión arterial normal, es decir, 120/80? No, puesto que al tratar de querer alcanzar una presión arterial normal de 120/80, estaríamos realizándole un daño mayor al paciente, puesto que esto le podría llevar a una hipotensión que a su vez le va a llevar a una isquemia. Muchas gracias, doctor. Ahora enfoquémonos a hablar sobre el diagnóstico de la crisis hipertensiva. La evaluación inicial incluye una historia clínica completa y un examen físico detallado con el fin de poder identificar elementos clave para poder diferenciar entre una urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Y cómo sabríamos que tiene afectación a un órgano diana, que es lo característico de las crisis hipertensivas? En especial se debe identificar los síntomas cardinales como por ejemplo la cefalea, la disnea, el dolor torácico, el edema, la debilidad, la epistasis o también la pérdida de conciencia. Esto va a ser un indicativo de afecciones en los órganos como el cerebro, corazón y riñones, que son los órganos diana. Realmente es muy importante saber cómo se diagnostica de manera adecuada una crisis hipertensiva para evitar complicaciones a futuro. Ahora, por favor, vamos a hablar sobre los tratamientos farmacológicos y para eso tenemos a la doctora Melissa Reyes. Existen varios medicamentos que se pueden utilizar para las crisis hipertensivas, pero deberíamos ver cuál es la necesidad que tiene el paciente. En general, los más utilizados son el nitroprusiato de sodio y también el abetalol. ¿Y con qué otros medicamentos contamos y cuándo se utilizan? Dentro de estos medicamentos tenemos la nitroglicerina que se utiliza para la isquemia coronaria y también para el edema agudo de pulmón, la hidralacina que se utiliza en la preeclampsia y la eclampsia, el enalapril que se utiliza en el ictus y también tenemos el urapidilo que es en la hipertensión perioperatoria y por último la fentolamina que es cuando hay un exceso de catecolaminas. Finalmente, para cerrar esta ronda de ponencias, vamos a hablar sobre la prevención de la crisis hipertensiva.
Bueno, de manera para la prevención de la hipertensión arterial, para evitar una crisis, tenemos 3 niveles para la prevención. Primero, la prevención primaria, en donde nos centramos en evitar los factores de riesgo para la hipertensión arterial, reduciendo las dietas que contengan sodio, aumentando las dietas que contengan magnesio, potasio y calcio, también las dietas que son ricas en fibra y sobre todo fomentando el ejercicio, enfocándonos más en el ejercicio de carácter aeróbico. ¿Y cuáles son los otros 2 niveles de prevención? En cuanto a la prevención secundaria, esta se va a encargar de disminuir los factores de riesgo, pero siempre y cuando la enfermedad ya se encuentre desarrollada. Para esto vamos a necesitar una detección precoz y un tratamiento eficaz. Esto está enfocado principalmente a los pacientes que tienen alto riesgo, los cuales necesitan una intervención médica. Y finalmente, la intervención terciaria se basa en disminuir los efectos de las complicaciones secundarias de la hipertensión arterial. En este necesitamos ser agresivos para que no vuelvan a ocurrir de nuevo estas complicaciones. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Hemos tratado el tema de crisis hipertensiva en todos los ámbitos. Agradezco por su participación y espero verles en una próxima ocasión. Muchas gracias.